Bueno, el tema del que les voy a hablar ahora es acerca del liderazgo y lo que nosotros llamamos liderazgo efectivo. ¿Ah? Es decir, un liderazgo que nos lleve a acciones concretas y a resultados efectivos. ¿A qué le vamos a llamar liderazgo efectivo? En términos de seguridad y salud laboral. ¿Ah? ¿En qué va a estar basada esta efectividad? Primero, un líder en salud y seguridad es alguien que tiene que tener una identidad profesional poderosa. ¿Ah? No puede ser alguien que no sea considerado dentro de la organización o dentro de la empresa como un interlocutor válido en temas de seguridad. Es decir, un experto en seguridad tiene que tener una identidad que le permita conversar de tú a tú con el gerente general de la empresa o con el gerente de operaciones o con cualquier autoridad importante dentro de la organización y ser reconocido como un experto. ¿Ah? Para tener esta identidad poderosa, ¿qué tiene que tener? Primero tiene que estar bien preparado, por lo tanto tiene que tener buenas interpretaciones, buenas explicaciones. ¿Ah? Ante cualquier... ¿Se acuerdan cuando hablábamos de que nosotros somos observadores del mundo, interpretamos? Bueno, un profesional con una identidad poderosa tiene que tener buenas interpretaciones de qué es lo que está ocurriendo. Tiene que ser interpretaciones que sean aceptadas y validadas por los demás. ¿Ah? No puede ocurrir como ocurre muy frecuentemente en términos de los profesionales de la prevención de riesgos, que sean llamados, ¿cómo se dice?, seguritos. ¿Se han fijado que les dicen segurito? ¿Ah? Y segurito es algo parecido como a Pedrito. ¿Ah? Y Pedrito es como parecido a tontito. ¿Ah? Entonces, yo creo que ese tipo de identidad tenemos que evitarla. O sea, tenemos que constituirnos, si nosotros queremos ser líderes en seguridad, tenemos que constituirnos en una identidad poderosa. Vamos a ver más adelante cómo construimos esta identidad. ¿Ah? Pero por de pronto, teniendo buenas explicaciones, tenemos que ser reconocidos como un referente válido dentro de la organización, es decir, esta es la persona a la cual nosotros validamos o cuya opinión nosotros aceptamos como válida en este tema, en el tema de seguridad y salud laboral. Y tiene que ser alguien con estados de ánimos vitales, no puede ser alguien que esté apagado, ¿ah? Que esté sentado, que esté como detrás, ahí escondido detrás del computador o detrás de algún escritorio. Tiene que ser alguien que tenga un estado de ánimo que le permita constituirse en este referente válido, ¿ah? Que le permita una identidad adecuada. Tiene que ser alguien capaz de seducir, ¿ah? Alguien que convenza, que entusiasme, ¿ah? Que seduzca con su propuesta a partir de la seguridad. ¿Ah? Alguien que sea capaz de generar confianza. Ya vimos el fenómeno de la confianza. ¿Ah? Alguien que cumple sus promesas. ¿Ah? Alguien que es visto como una persona competente. Alguien que es visto como una persona sincera. ¿Ah? Eso genera confianza. Tiene que ser capaz de coordinar acciones. ¿Ah? ¿Recuerdan el módulo de coordinación de acciones o de coordinación para la acción? ¿Ah? En que podemos ver a las organizaciones como redes de pedidos y promesas, como clientes y proveedores que todo el tiempo se están pidiendo cosas y están prometiendo cosas. Es decir, alguien que sea capaz de manejar efectivamente la coordinación de acciones, que haga buenos pedidos, ¿ah? Que sea capaz de hacer buenas promesas, que negocie condiciones de satisfacción adecuadamente, que cierre los ciclos, ¿ah? Que evalúe. Alguien además que esté bien orientado al cliente interno, que ponga en el centro de su quehacer al cliente interno. Cuando nosotros vimos el tema de la prevención o el tema de la seguridad como un proceso,
ese proceso tiene clientes y genera un producto que es la seguridad. Un líder en seguridad y salud laboral se debe a sus clientes. Necesariamente tiene que orientarse a ellos. Su preocupación central son sus clientes. No es un prestador de servicios al cual la gente tiene que venir a rogarle que le produzca el servicio o el bien que es la seguridad. Y por último, tiene que ser alguien con una conducta íntegra, con una conducta y una ética irreprochable, más aún cuando lo que estamos hablando es de la seguridad y la salud de las personas. Para este tema, un modelo que nos gusta a muchos desde esta mirada es el modelo del líder coach. Es el modelo del líder, pero es un líder visto como un coach. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que sea un coach? Significa que es alguien que tiene distinciones y competencias que otra persona no posee. Entonces lo que hace es observar lo que la persona hace y va a detectar los obstáculos que dificultan su efectividad, dificultan su desempeño. Entonces el coach lo que tiene básicamente son buenas interpretaciones acerca de lo que le pasa a la otra persona. Entonces con estas interpretaciones lo va ayudando a descubrir cuáles son los elementos que están interfiriendo en su efectividad, cuáles son los elementos que están interfiriendo en su desempeño personal. Entonces el coach no es alguien que prescribe, o no es alguien que da sugerencias, no es alguien que está haciendo da consejo. Es alguien que te ayuda a ver esos obstáculos para que tú mismo los remuevas, para que emprendas las acciones que lleguen a alcanzar los niveles de desempeño a los que aspiras. Eso es lo que vamos a buscar. Entonces, vamos a decir en resumidas cuentas, el modelo del coach es alguien que, provisto de distinciones y competencias que otra persona no posee, observa lo que ésta hace y detecta los obstáculos que interfieren en su desempeño con el propósito de mostrarle lo que no ve y conducirle a emprender las acciones que le lleven a alcanzar los niveles de desempeño a los que está aspirando. Ese va a ser el modelo de liderazgo que estamos buscando. Entonces, ¿qué tipo de acciones ejecuta el líder coach? ¿Qué es lo que hace un líder coach? ¿Qué tipo de cosas hace? Primero, es alguien que gestiona compromisos, no transacciones. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los procesos de negocio? La transacción es lo material. Tú me pediste un informe, yo me comprometí a hacer un informe, lo material es el informe, la transacción, el elemento físico. El tipo de gestión que hace un líder coach ya no es la transacción, es la preocupación por el compromiso. En el compromiso está la persona detrás. Entonces lo que yo tengo como centro de mi preocupación es el compromiso que tengo con la otra persona. Por supuesto que es importante el informe, si yo me comprometí a hacer un informe, pero lo central es la otra persona. Cuando yo veo el compromiso, más allá de la gestión de la transacción, yo veo a la persona. Y ahí me surgen posibilidades distintas desde el punto de vista de la administración o la gestión de este compromiso. Ya puedo, si me doy cuenta, me empieza a parecer, por ejemplo, que si yo no voy a poder cumplir el compromiso, tengo que llamar a la persona y avisarle. O bien renegociar. O bien avisar, cerrar. También me aparece la posibilidad de cerrar ciclos, no solamente dejarle el informe encima del escritorio o mandárselo por mail. Entonces, empieza a haber una gestión que tiene que ver con el compromiso y no tanto con el elemento físico. Con el elemento físico puede que no el centro de mi preocupación sea terminar el informe. Entonces,
No me preocupo de la persona que está detrás, el informe, y lo termino 2 días después y lo mando, pero nunca le avisé, al tipo no le sirvió, etc. Entonces, vamos a hablar de gestionar compromisos y no transacciones. ¿Qué otra cosa hace un líder coach? Su tema central es la confianza. Él sabe que de la confianza depende todo. Toda la coordinación, toda la acción, todo el liderazgo, ¿ah? El que el equipo funcione va a depender de la confianza. Por lo tanto, su preocupación central es generar y mantener la confianza dentro de su equipo de trabajo y hacia él. ¿Ah? ¿Qué otra cosa se muestra? Nuevas interpretaciones. Es alguien que busca tener interpretaciones poderosas acerca de los fenómenos que observa o de lo que está ocurriendo. ¿Ah? Y se preocupa de tener interpretaciones nuevas. Sabe que él es un observador, como vimos al principio, que no tiene un acceso directo a la realidad. Sabe que su interpretación también no es más que eso, su interpretación, y que hay otras interpretaciones que también son válidas. ¿Ah? Y no se preocupa de defender su interpretación como si fuera una verdad única. Acepta otras interpretaciones, pero busca interpretaciones que sean poderosas, que sean capaces de resolver los quiebres o los problemas que estamos mirando. ¿Ah? Despierta las capacidades dormidas en las personas. ¿Ah? ¿Se han fijado que los buenos líderes muchas veces son capaces de observar competencias o capacidades que las mismas personas no logran ver? ¿Ah? Y son capaces de desarrollarlas, de despertarlas, de hacer a la otra persona darse cuenta de que es posible hacer algo que esa persona no creía posible. Ese es un buen líder. ¿Ah? No es autoritario, fomenta la autonomía responsable. ¿Ah? Yo no te mando y te controlo después que hagas lo que yo te mandé. Lo que voy a buscar es que tú te hagas cargo del compromiso que nosotros tuvimos. ¿Ah? Si tú te comprometiste conmigo a ejecutar una determinada tarea, ok, tú eres autónomo y responsable, después me tienes que responder de tu compromiso, pero yo no voy a andar castigándote después. ¿Ah? Por supuesto que si es que hay compromisos o hay recurrencia en el incumplimiento de compromisos, van a haber ciertos problemas de identidad y en algún momento nos vamos a tener que hacer cargo de qué significa que haya esta recurrencia en el incumplimiento de compromiso, o sea, que te vuelvas una persona irresponsable. Pero el líder coach fomenta la autonomía responsable, no es controlador, no es autoritario. Está en permanente transformación como líder. ¿Ah? El líder coach es alguien que está buscando siempre mejorarse, adquirir nuevas distinciones, adquirir nuevas competencias, adquirir nuevas capacidades. ¿Ah? Y por último, se preocupa del aprendizaje de su equipo. ¿Ah? Para el líder coach es muy importante que su equipo también esté en una constante transformación, en un constante aprendizaje. ¿Ah? Y por lo tanto se preocupa de que su equipo no solamente tenga y mantenga las competencias, sino que las vaya renovando y mejorando. Eso básicamente es lo que hace un líder coach, algunos de los elementos básicos. ¿Qué habilidades, por lo tanto, para ejecutar estas acciones el líder coach necesita ciertas habilidades? ¿Qué habilidades? Uno, escuchar de manera comprometida. ¿Ah? ¿Se acuerdan del escuchar? En el escuchar comprometido hay por lo menos 2 niveles. Hay un nivel que es como el ruido, las frases, las palabras, pero siempre hay un trasfondo. Está lo que se dice y está lo que se quiere decir. El líder coach va a buscar lo que se quiere decir, va a hacer preguntas. ¿Por qué me dices esto? ¿Qué es lo que está pasando contigo que tú me estás contando esto? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Y si hay confianza,
que es algo como veíamos, un elemento fundamental de este tipo de liderazgo, van a empezar a salir los elementos importantes de la conversación. Entonces, el líder coach es un líder que escucha de manera comprometida, que habla de una manera efectiva. ¿Ah? ¿Se acuerdan que en la comunicación humana hablábamos de que lo importante está no tanto en lo que yo quiero decir, sino que en cómo lo va a escuchar la otra persona? ¿Ah? Yo digo lo que digo, pero tú escuchas lo que escuchas. Porque al escuchar interpreta. Entonces, si yo quiero ser efectivo al hablar, tengo que preocuparme no tanto no de lo que voy a decir, sino que cómo se va a escuchar. Tiene buenas interpretaciones, ya lo vimos. Tiene interpretación, se preocupa por ser interpretaciones poderosas. Ve posibilidades donde otro no las ve, siempre es una persona entusiasta, optimista, siempre más que las no posibilidades o las imposibilidades o las dificultades, es alguien que siempre va a poner el acento sobre las posibilidades. Esta acción o esta forma de ver o esta interpretación, ¿qué posibilidades abre? ¿Qué posibilidades cierra esta otra? Es alguien que es capaz de distinguir juicios y afirmaciones. ¿Se acuerdan cuando vimos los actos de habla en el lenguaje? Que habían 5 actos de habla: hacer afirmaciones, declaraciones, juicios que eran parte de las declaraciones, pedidos, promesas y ofertas. Un elemento importante de este líder es la capacidad de distinguir juicios de afirmaciones. Es decir, no vivir cuando alguien hace un juicio, no vivirlo como una afirmación y obligar a fundar los juicios. Si alguien te dice esto está mal hecho, bueno, pero ¿por qué está mal hecho? ¿Qué significa que esté mal hecho? Mal hecho un juicio. ¿Cuál es fúndame ese juicio? ¿Cuál es el estándar? ¿Qué afirmaciones recurrentes tienes para hacer este juicio? ¿Cuál es el dominio del juicio? ¿Cuál es el propósito de hacer este juicio? ¿Por qué me haces este juicio? ¿Cuál es la preocupación que tienes al futuro que te lleva a tener este juicio? Genera confianza. Es alguien que es capaz de generar confianza, como decíamos, dentro de su equipo y hacia sí mismo. Es capaz de reconocer los estados de ánimo de las personas, reconoce estados de ánimo y emociones. Entonces, no pierde este líder, no pierde el tiempo. Si ve que alguien está en un estado de ánimo de la rabia, por ejemplo, o en la emoción de la ira, no va a ir a hacerle una evaluación porque sabe que no lo va a escuchar. Va a esperar un momento en que esté en un estado de ánimo mejor o a buscar cómo sacarlo de ese estado de ánimo. Y por último, está en permanente aprendizaje. Es algo que está buscando permanentemente aprender. ¿Cuáles son las habilidades conversacionales entonces que va a tener un líder coach? Vamos a revisar estas 6 habilidades que son, o 6 conversaciones que son centrales para este tipo de liderazgo. Conversación para resolver quiebres, la conversación para coordinar acciones, la conversación de evaluación, la conversación estratégica, la conversación para la toma de decisiones y la conversación para generar confianza. Vamos a revisar estos 6 tipos de conversaciones que son las conversaciones centrales que tiene que dominar el líder coach. Primero vamos a hablar de esta conversación de resolver quiebres. ¿Qué es lo que es un quiebre? ¿De dónde viene esta noción de quiebre? ¿Cómo aparece? Bueno, el quiebre desde esta mirada es una noción que inventó Martin Heidegger en los años 20. Martin Heidegger es uno de los filósofos más famosos del siglo XX. Y para distinguirlo de problema, porque un problema siempre tiene una connotación negativa.
entonces genera una emoción y genera una emoción negativa. Un quiebre puede ser tanto positivo como negativo y va a depender de la interpretación que tú le des. Es decir, como decimos, no es lo que te pasa lo que te hace infeliz, sino la interpretación que tú le das a lo que te ocurrió. Entonces, si yo tengo un quiebre, yo le cambio la interpretación, ese quiebre puedo transformarlo de negativo a positivo, por ejemplo. ¿Cómo distinguimos un quiebre? Los quiebres siempre aparecen de la siguiente manera. Nosotros vamos, en la vida cotidiana, operamos lo que llamamos la transparencia. Para nosotros resulta transparente muchas cosas. Por ejemplo, cuando nosotros manejamos un auto, no vamos preocupados, salvo que estemos aprendiendo, no vamos preocupados de cómo vamos a coordinar el pedal del embrague con el acelerador y con la palanca de cambio y el manubrio y todo. No, manejamos de manera intuitiva, transparente. Para nosotros es transparente el manejar. Entonces, vamos por la vida esperando que ciertas cosas ocurran, o bien que ciertas cosas no ocurran. No esperamos, por ejemplo, sabemos que existe la posibilidad de que haya un temblor o un terremoto, pero no esperamos que vaya habiendo un temblor y un terremoto. Entonces, cuando hay un temblor, esa transparencia se rompe, se quiebra. Inmediatamente surge una emoción. Cada vez que hay un quiebre, o sea, ocurre algo que no esperábamos, o no ocurre algo que sí esperábamos, se produce una emoción. Puede ser negativa o positiva dependiendo del tipo de quiebre. Supongamos que yo voy manejando y voy en la transparencia y de repente el auto de adelante frena y lo choco por alcance, lo choco por detrás, y me incrusto en el auto de atrás. En ese momento se quiebra esta transparencia, se rompe esta transparencia, y surge una emoción. Y normalmente surge alguna verbalización de esa emoción. Cresta, pucha, ¿cómo soy tan atolondrado que no iba preocupado del auto adelante? En ese momento se rompe la transparencia y en ese momento me aparece el mundo. Pues. Me aparece el auto, me aparece que no había tomado el seguro, me aparece que tenía que ir mañana a Rancagua y no voy a poder ir porque no voy a tener auto, y se me aparece el mundo en ese momento, a partir de ese quiebre. Ahora, ese quiebre, y por supuesto, se me va a aparecer normalmente como un problema. A veces podría ser una oportunidad. ¿Qué oportunidad? No sé, de cambiar el auto, a lo mejor estaba cabreado. Entonces, esto de los quiebres pueden ser oportunidades o problemas dependiendo de cómo los enfoquemos. Voy a dar otro ejemplo para esto. Imagínense que van camino a la playa con la señora, los hijos, la suegra, y de repente se pincha un neumático. Hay un quiebre. Pero este quiebre sería positivo o negativo. Depende. ¿De qué depende? Depende de cómo se interprete. Para el señor que va conduciendo el auto, es negativo. Probablemente debe tener una interpretación negativa. Voy a tener que bajar las cosas, sacar la rueda, cambiar la rueda, ensuciarme las manos, los pantalones, etc. Pero para la suegra que iba ya incómoda una hora viajando, a lo mejor es la oportunidad para estirar las patas. Entonces puede ser algo positivo. Para los niños que ya iban bastante cansados,
¿ah? También la oportunidad de salir al campo y ver y mirar y explorar un poco. Entonces, va a depender de este quiebre, va a ser una oportunidad o un problema dependiendo de cuál sea la interpretación que nosotros les demos. ¿Ah? Y por lo tanto, una habilidad, tal como lo decía, muy importante del coach o el líder coach es la capacidad de reinterpretar los quiebres para sacar a la gente de los problemas, para sacar a su gente de los problemas, ¿ah? Y mostrarlos como oportunidades. Entonces, ¿qué ocurre cuando existe un quiebre? Primero, lo primero que ocurre cuando hay un quiebre, hay una conversación interna de juicio. Vamos al ejemplo del pinchazo. ¿Ah? Vamos al ejemplo del pinchazo. Ahí hay una conversación de juicio en que el tipo dice, pucha, no, si yo sabía que tenía que hacer revisar los neumáticos porque se me estaba desinflando. O yo no tenía, debería haber inflado el neumático de repuesto porque ahora no sé si tiene presión de aire o no tiene presión de aire y quizás voy a tener un problema peor. ¿Ah? Y empieza una conversación de juicio, de juicio interno. Qué tonto fui, cómo no se me ocurrió, con el ejemplo de chocar el auto adelante, pucha, debería haber ido más pendiente de lo que estaba pasando, ¿ah? Más pendiente del tráfico, qué torpeza la mía. Ahora, está bien que estemos, porque junto con el quiebre surge esta emoción y surge esta primera conversación interna de juicio, y también está bien que la tengamos, pero no nos podemos quedar toda la vida en esta conversación. Hay gente que se queda toda la vida en esta conversación de juicios personales. ¿Ah? ¿Y por qué? Y el mundo está contra mí, y por qué mi amigo me hizo esto, y ¿sabes? Muchos se acuerdan de lo que vimos de las personas que estaban resentidas. Estas personas en general están en este tipo de conversación. Entonces, está bien, puede ser un rato, pero nosotros tenemos que salir de esa conversación de juicios personales para hacer una conversación para coordinar acciones. ¿Ah? Para coordinar acciones. O sea, ya, ok, choqué, ya, listo, me recriminé un rato. ¿Qué tengo que hacer? Llamar a una grúa, ¿ah? Llamar a un amigo para que me venga a ayudar, bajarme del auto, conversar con la otra persona, ir a hacer la denuncia a Carabineros, empezar a coordinar. Bueno, conversemos para coordinar cuáles son las acciones que son necesarias para resolver este quiebre. ¿Qué acciones son necesarias? Es posible que yo no sepa qué acciones son necesarias para resolver el quiebre. ¿Ah? Entonces no puedo tener esta conversación para coordinar acciones porque no sé cuáles son las acciones. Nunca he chocado. Entonces podemos pasar a una tercera conversación, que es una conversación para posibles acciones. ¿Qué hago? Llamo a un amigo que yo sé que ha pasado por esto antes y le digo, mira, me pasó esto, choqué. ¿Qué tengo que hacer? Ah, muy fácil. ¿Sabes qué? Tenés que ir a hacer la denuncia a Carabineros, conversa con la otra persona, que intercambien los datos, conversa con la persona que chocaste, intercambien los datos, ya tienes que llamar a una grúa, ya, muchas gracias. Y tú me puedes indicar, sí, yo conozco a este tipo que tiene unas grúas que te cobra súper barato, tiene un precio bien razonable. Entonces, esto es una conversación. Cuando yo no conozco cuáles son las acciones a coordinar, yo puedo entrar en conversaciones con alguien para cuáles son las posibles acciones. Hay un cuarto tipo de conversación relacionada con los quiebres, que es cuando yo tengo problemas, por ejemplo, para conversar con alguien. ¿Ya? Entonces, puede que yo tenga problemas para conversar con mi jefe. Entonces, no logramos resolver los quiebres que tenemos. Y esos quiebres quedan en el aire. ¿Por qué? Porque cada vez que nos ponemos a conversar, entramos en una dinámica, por ejemplo, de competir por quien tiene la razón, o entramos en un estado de ánimo que nos impide, que alguien se enoja y no logramos tener conversaciones para resolver el quiebre. Entonces lo que podemos tener es una conversación para posibles conversaciones. Es decir,
podemos conversar acerca de qué es lo que ocurre que no podemos conversar. O de qué manera podríamos conversar para resolver el quiebre. Entonces, ya no vamos a conversar del quiebre mismo, sino vamos a conversar acerca de cómo debiéramos conversar para resolverlo. Esto es muy típico en las relaciones cercanas, por ejemplo, las relaciones en un matrimonio, en una pareja, entre dos compañeros de trabajo, que tienen quiebres y compiten y no logran resolverlo, o entre un jefe y un subordinado, etc. Entonces, cuando no sabemos cómo podemos conversar, cuando no logramos conversar para resolver los quiebres, tenemos que conversar acerca de cómo debiéramos conversar y tomar ciertas, y cuáles son las reglas que debiéramos seguir para conversar. Entonces vamos a ver dentro de esto la central de la conversación interna de juicios personales, que es la primera conversación que aparece, en que empezamos a ver responsables o culpables. ¿Qué somos? En esta conversación nos sentimos responsables, nos sentimos culpables. Empezamos a buscar explicaciones últimas o verdaderas. Puede que podemos quedar pegados en esto. Muchas veces esperamos que ocurra algo sin hacer nada, sin tomar ninguna acción. En la conversación para coordinar acciones, ¿cuáles son los elementos centrales? ¿A quién le voy a pedir? ¿Qué es lo que puedo ofrecer? ¿Qué tipo de compromisos nuevos pueden aparecer? ¿Qué declaraciones tenemos que hacer? Perdón, te pido disculpas, te choqué, ¿cómo puedo reparar esto? Te agradezco tu comprensión, te agradezco que me hayas ayudado, etcétera. Vamos a hablar ahora de otro tipo de conversación, que ya no es la conversación para resolver juicios, sino que la conversación de evaluación. Cuando yo como jefatura o yo como líder tengo la obligación de evaluar a las personas. Parte de mis responsabilidades como líder es evaluar lo que los otros hacen. ¿Qué elementos tengo que tener en cuenta al hacer una evaluación? O hacer una realimentación o un feedback, como también le llamamos. Primero que nada, distinguir juicios de afirmaciones. La evaluación básicamente es un juicio. Yo voy a hacer un juicio acerca de la calidad de tu trabajo, por ejemplo. Pero el juicio lo voy a hacer bien hecho. No lo voy a frasear como una afirmación, no lo voy a frasear como una propiedad de tu persona, porque yo no tengo acceso a tu ser. Lo que yo tengo acceso es a observar tu hacer, tu comportamiento, lo que tú haces. Entonces, primero que nada, para distinguir juicios de afirmaciones, yo voy a partir diciendo el juicio desde mí, desde quien yo soy, lo pongo en mí. ¿Se acuerda que los juicios son de quien los hace? No son propiedades de las personas que están siendo sometidas a este juicio. Entonces, una buena forma de hacerlo es partir diciendo, yo te encuentro. A mí me parece que este trabajo quedó mal hecho o bien hecho. Yo siento que esto pasa. Pero siempre partir poniéndolo en mí. Segundo, fundar el juicio. Fundar este juicio, esta evaluación. ¿Qué significa fundar el juicio? Recuérdenlo, el propósito, ¿por qué te estoy diciendo este juicio? ¿Cuál es la preocupación que tengo hacia el futuro que me lleva a hacer este juicio? ¿Cuál es el ámbito de este juicio? ¿Cuál es el estándar con que yo estoy haciendo el juicio? ¿Y qué afirmaciones recurrentes tengo acerca de esto? Por ejemplo, si yo te digo,
te voy a hacer el juicio, te voy a decir que yo te encuentro impuntual, y te encuentro impuntual, ¿por qué? Porque a mí me preocupa, y ¿por qué te lo estoy diciendo? No por joderte, sino porque a mí me preocupa que la identidad de nuestro equipo de trabajo se vea resentida si es que tú llegas atrasado a las reuniones. Es por eso que te lo estoy diciendo, no por molestarte ni por joderte. ¿Cuál es el estándar? El estándar es que tú llegues a la hora, o 2 o 3 minutos de atraso como máximo. ¿Ah? Más allá de eso, yo voy a considerar que eres impuntual. ¿Cuál es el ámbito? ¿Ah? El ámbito es que esto no es un juicio general, no es que tú llegues a todo atrasado, sino que a las reuniones que tenemos los martes en la tarde, por alguna razón que yo no conozco, estás llegando atrasado. ¿Ah? ¿Qué afirmaciones recurrentes tengo? Mira, llegaste el martes pasado, llegaste 10 minutos atrasado, la semana anterior llegaste 15, la otra semana llegaste, no fuiste y no avisaste. Entonces, hay una cierta recurrencia que me lleva a mí a hacer este juicio. Entonces, eso es lo que llamamos fundar el juicio. Por supuesto, al evaluar tenemos que estar conscientes de que lo que estamos haciendo es un juicio. ¿Ah? Lo que acabo de decir hace un rato, el juicio es a la acción, no al ser. Yo no tengo acceso a tu ser. No puedo observar, hacer un escáner de tu cerebro y a partir de hacer ciertas mediciones, llegar a una conclusión científica de que tú eres impuntual. Yo solamente puedo observar tu accionar. ¿Ah? La recurrencia en los juicios, ¿ah? Ya lo habíamos hablado, es muy importante para que el juicio la otra persona se pueda hacer cargo del juicio que yo le estoy haciendo. Es muy importante fundarlo, y dentro de fundarlo mostrarle que esto es algo recurrente, no es algo que ocurrió esporádicamente. De nuevo, atreverse a hacer los juicios. ¿Ah? Quien tiene la responsabilidad de liderazgo tiene la obligación de poder hacer esto y de hacer estos juicios. ¿Ah? Y alguien también tiene que ser capaz de tiene que tener la capacidad de recibir juicios negativos y lidiar con juicios negativos y también positivos. ¿Ah? Es decir, también estar consciente de que puede ser objeto de juicio y hacerse cargo de estos juicios. ¿Ah? Y por último, lo mismo, realizar y lidiar juicios negativos y positivos, atrever a hacerlo y también ser capaz de hacerse cargo de los juicios que él hace, ¿ah? Que pueden tener consecuencias, que pueden tener respuesta, y tiene que saber administrar o saber gestionar y hacerse cargo de las consecuencias que tienen los juicios que él hace. Otra conversación importante que debe tener el líder o el líder coach es la conversación estratégica. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de estrategia? Porque estrategia es una palabra muy usada, muy mal usada, muy manoseada. Entonces, pongámonos de acuerdo, por lo menos en ciertas interpretaciones, que no digo que sean las únicas, pero en las que vamos a usar desde esta mirada. Entonces, cuando hablemos de estrategia, algo estratégico, cuando hablemos de estratégica, lo que vamos a estar hablando es del largo plazo. ¿Ah? Lo que vamos a estar hablando es que esta conversación tiene que ver con el largo plazo, con lo que va a ocurrir en mucho tiempo más. ¿Ah? Lo que nos lleva a decir, bueno, pero ¿qué es el largo plazo? El largo plazo es una semana, es un mes, es un año, es 6 meses, es 10 años, es 5 años. Yo creo que va a depender de ciertos elementos, de ciertas variables del negocio o de la industria o de la actividad que nosotros estemos ejecutando. ¿Ah? Yo diría que el corto plazo, vamos a llamar corto plazo cuando ninguna de las variables relevantes de la actividad que estamos ejecutando cambia, y largo plazo vamos a hablar cuando todas las variables cambian. ¿Ah? Todas las variables relevantes cambian.
sirven. Eso es el largo plazo. Entonces el largo plazo puede ser, dependiendo de una industria, una actividad, pueden ser 10 años o pueden ser 1 año o 2 o 6 meses. ¿Ah? Eso es largo, esa va a ser la distinción que vamos a usar. Entonces, dentro de la conversación estratégica, o sea, cómo vamos a conversar en el equipo de trabajo, cómo el líder va a conversar acerca del largo plazo, hay ciertos elementos centrales. Uno es la declaración de misión y visión, ¿ah? como acto declarativo. ¿Qué es lo que vamos a, cómo declaramos, cuál es la visión y cuál es la misión? Y qué tan importante esto es para el equipo. Primero que nada, cuando hablemos de misión, la declaración de misión es a qué nos debemos como equipo, ¿ah? Como equipo de seguridad en este caso. ¿A qué nos debemos? ¿Cuál es nuestro propósito en el mundo? ¿Ah? ¿Por qué estamos aquí? Esa es la misión. ¿Ah? ¿Con quiénes nos relacionamos en la ejecución de nuestra misión? ¿Qué identidad tenemos? ¿Ah? ¿Qué identidad tenemos en esta misión y en esta visión? ¿Qué identidad tenemos dentro de nuestra declaración de misión? ¿Ah? ¿A qué nos debemos? ¿Con quién nos relacionamos? ¿Con qué identidad vamos a trabajar? ¿Ah? Esos son elementos centrales. ¿Con qué recursos? ¿Con qué productos? ¿Qué productos vamos a generar? ¿Qué servicios vamos a prestar? Etcétera. Y la visión es hacia dónde voy a ir. Hoy día estoy en un punto A y en el largo plazo, en 5 años más, en 10 años más, ¿a dónde voy a estar? ¿Dónde me voy a ir? ¿Cómo me veo en 5 años más? ¿Ah? ¿En qué lugar voy a estar? Entonces, esta misión y visión son, como dijimos, elementos de largo plazo, y yo tengo que compartirlo y alinearlo con mi equipo de trabajo. De nada me sirve que yo tenga una visión y una misión preciosas, declaradas y guardadas en mi cajón, si es que yo no he hecho una declaración a mi equipo y no lo he compartido y no lo he alineado. ¿Ah? No está socializada, por decirlo de alguna manera, esta misión, no está compartida. Para el que esté compartida, yo lo que me imagino o lo que veo con más, lo que yo he visto con más efectividad, ¿ah? Para alinear la misión es que las personas de mi equipo participen en la elaboración de la visión y misión. ¿Ah? Es decir, imponerlas de una manera más o menos autoritaria realmente baja mucho la efectividad. Entonces, si yo quiero que esto sea compartido y sea alineado, va a tener que ser la elaboración de esta declaración de misión y visión, va a tener que ser consensuada, participativa. ¿Ah? Otro elemento central de la conversación estratégica que tiene el líder tiene que ver con la evaluación de escenarios posibles. Yo tengo que conversar con mi gente, con mi equipo de trabajo. Bueno, ¿cuáles son los escenarios posibles dentro de esta misión a la cual nos debemos, y dentro de esta visión, de este lugar al cual queremos llegar? ¿Qué escenarios tenemos? ¿Puede pasar esto? ¿Puede pasar esto otro? ¿Cómo los vamos a abordar? ¿Cómo nos vamos a hacer cargo de estos distintos escenarios? Necesito, de nuevo, un compromiso estratégico, que era lo que conversamos hace unos minutos, es decir, y para necesito que esta misión esté compartida, alineada, socializada, y para este compromiso, y que la gente esté comprometida, se sienta comprometida con esta visión y con esta misión, y para ello, lo que yo recomiendo, lo que yo he visto como más efectivo es que hayan participado, para que lo hagan parte, sientan que esta visión y esta misión salió de ellos mismos, no es algo que se les fue impuesto desde afuera. ¿Ah? Y por último, en esta conversación estratégica es importante distinguir entre lo operativo y lo estratégico. ¿Ah? Es decir, lo de corto plazo y lo de largo plazo, porque
como decía bien un profesor mío, lo urgente no nos deja ver lo importante. Entonces nosotros tenemos que estar ejecutando acciones para resolver la urgencia, para resolver la contingencia, pero también tenemos que estar ejecutando acciones que nos lleven y nos acerquen a nuestro objetivo, a nuestra misión, a nuestra visión. ¿Ah? Entonces, porque si vivimos en la contingencia, jamás vamos a lograr la misión y la visión. Simplemente vamos a estar empatando y gastando muchos recursos en resolver los problemas contingentes. En cambio, cuando uno tiene un enfoque más estratégico, ya tiene muchos de los problemas resueltos antes de que que te lleguen encima. ¿Ah? Mataste la ola antes de que llegara a la playa. Esa es un poco la idea. Entonces, hasta ahí con la conversación estratégica. Vamos a hablar de otro tipo de conversación, ¿ah? Que es la conversación para tomar decisiones. En las conversaciones para la toma de decisiones, conversación fundamental del líder, vamos a hablar de algunos temas para contextualizar un poco. ¿Ah? Primero, en esta vamos a hablar del error, ¿ah? Y la mentira. ¿Cuál es la diferencia entre error y mentira? ¿Ah? El error, yo puedo equivocarme. ¿Ah? Yo tengo, de hecho, uno de los derechos humanos fundamentales, yo creo que es el error, o el derecho a cometer errores, o el derecho a equivocarme. ¿Ah? El error ocurre cuando yo, al hacer algo o decir algo, cuando lo estoy haciendo o cuando lo estoy diciendo, yo lo vivo como algo válido. ¿Ah? Yo lo vivo como algo válido. Es decir, yo voy saliendo, voy caminando por la calle y me encuentro con un amigo que y veo hacia lo lejos, ¿ah? En la vereda del frente, a un amigo mío que va saliendo de un bar tambaleándose. ¿Ah? Y yo me hago medio loco, sigo por la vereda del frente y digo, pucha, este gallo que anda mal, ¿ah? Que está mal. Y al día siguiente me encuentro con un amigo mutuo, ¿ah? Y le digo, oye, ¿sabes que vi a fulanito? Y venía saliendo, me preocupo mucho porque venía saliendo de un bar y venía borracho, ¿ah? Venía tambaleándose, Entonces él me dice, pero ¿sabes qué? Es muy raro porque que tú me cuentes eso, porque hasta donde yo sé, este amigo está de viaje en Uruguay, ¿ah? Y vuelve en 2 semanas, entonces es muy difícil que... digo yo, entonces es un error, me equivoqué. ¿Ah? Pero el error, ¿cuándo se produce? El error se produce después, porque cuando yo lo vi como algo válido, mi interpretación fue que era él la persona que iba saliendo del bar. ¿Ah? Yo lo viví como algo válido. El error se produjo después, no se produjo en ese minuto. ¿Ah? Yo lo viví como algo válido y para mí era mi amigo el que iba ahí. Después, solo después me doy cuenta que el error, que era un error, ¿ah? Que no era válido. Y ahí tengo la oportunidad de enmendarlo. Por eso les digo que el error se puede prevenir. No se puede, no es posible prevenir un error, no es posible prevenir una equivocación. Porque cuando ocurre, ocurre como algo válido. ¿Ah? Es posible entrenarse, es posible tomar nuevas competencias, pero nunca se va a poder eliminar el error.
Entonces, ya dijimos qué es lo que es el error. ¿Y qué es lo que es la mentira? La mentira es cuando lo que yo digo, cuando yo lo digo, yo sé que no es válido. Yo lo vivo como no válido. ¿Ah? Esa declaración yo la vivo como inválida. Yo sé que no es cierta, no es válida. ¿Y qué es lo que es la enajenación? La enajenación es cuando yo no logro distinguir si lo que estoy diciendo es válido o no es válido. Ahí estoy enajenado, estoy loco, cuando no logro saber si lo que yo estoy diciendo, no logro distinguir si lo que estoy diciendo es válido o inválido. El error es bien importante, porque una de las fuentes centrales de crecimiento, de innovación, de mejora es el error. Y en muchas organizaciones todavía se castiga el error. La equivocación se castiga. En cambio, en China, por ejemplo, donde yo creo que tienen bastante más cultura y manejan esto de una manera más con una sabiduría más ancestral casi, el error es como un manjar, así es como una cosa exquisita. Cuando alguien se equivoca, la tendencia no es a castigarlo, sino es armemos un equipo de trabajo para ver qué fue lo que pasó. Si nosotros ya lo hacíamos bien y descubrimos este error, es algo fantástico, porque ahora sabemos que tenemos la posibilidad de hacerlo mejor todavía. Podemos mejorar lo que estamos haciendo. Entonces armamos un equipo para sacarle todas las enseñanzas, aprovechar todas las mejoras que podamos a partir de este error que se cometió. Hay un dicho de los chinos que dice en la derrota hay 1000 enseñanzas, en la victoria no hay ninguna. Entonces ese es el espíritu, o esa es la mirada a la que yo los invito. Porque muchas empresas aquí dicen, sí, nosotros nos encanta la innovación, somos súper innovadores, y buscamos y le hacemos cursos de innovación, pero aquí el que se equivoca se va. Eso no puede pasar. Eso no puede pasar. El error es una fuente fundamental de mejora y de aprendizaje. Entonces, al tomar decisiones tenemos que tener en cuenta esto. Otra cosa importante en la toma de decisiones es la generación de contextos. Las cosas no ocurren, las decisiones no se toman, ni los procesos ocurren en el vacío, siempre ocurren en contextos. Entonces yo como líder no basta con que yo tome una decisión y espere que solo porque tomé la decisión esto va a ocurrir. También tengo que preocuparme de, ¿cuál es el contexto necesario para que esto ocurra? ¿Están los recursos? ¿Están los estados de ánimo? ¿Existe la emocionalidad adecuada? ¿Existen los equipos de trabajo? ¿Están suficientemente afiatados? ¿Tenemos recursos materiales para poder ejecutar esto? Entonces, ¿existe el contexto o no existe el contexto para que esta decisión sea efectiva? ¿Cuáles son los escenarios que se van a plantear a partir de esta decisión? Pues a partir de una decisión o de una declaración que yo haga, el mundo cambia, pasan cosas, ocurren nuevas situaciones. Entonces, ¿de qué manera cambia el mundo con la decisión que yo estoy tomando? ¿Cuáles son los nuevos escenarios que se van a generar? Tengo que tenerlo muy claro. ¿Cuál es el propósito que yo busco alcanzar al tomar esta decisión? ¿Por qué la estoy tomando? No puedo mostrarme como arbitrario en la toma de decisiones. Siempre tengo que conversar por qué hago lo que hago, por qué digo lo que digo, por qué estoy tomando esta decisión. ¿Qué cosas tener en cuenta qué cosas están en juego al tomar de esta decisión?
qué cosas están en juego, qué cosas pueden cambiar al tomar esta decisión. ¿Cómo se afecta mi identidad cuando yo tomo la decisión? ¿Ah? Esta decisión, ¿de qué manera va a afectar mi identidad? Recuerden que la identidad es el cómo, no es como yo me veo, es cómo me ven los demás. ¿Ah? ¿Mi identidad va a cambiar o no va a cambiar? ¿Va a cambiar en forma positiva, en forma negativa? ¿Va a cambiar en el corto plazo, en el mediano, a largo plazo? ¿Ah? ¿Cómo se va a afectar mi identidad? ¿Cómo voy a gestionar esta decisión? ¿Tengo los elementos para hacerla operativa? ¿O es una decisión, o es algo que yo lo puedo declarar y va a quedar y puede ser letra muerta? ¿Tengo todos los elementos? ¿Ah? ¿Puedo hacer una gestión efectiva de esta decisión? Y por último, ¿cómo se va a evaluar el resultado de esta decisión? ¿Ah? ¿Quién lo va a evaluar? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Con qué elementos? ¿Qué va a tomar en cuenta? ¿Ah? Todos estos son elementos centrales para la conversación de toma de decisiones. Así que con esto terminamos este módulo y les agradezco mucho su tiempo y su paciencia. Muchas gracias.